Acercaos, hijos de Sigmar, seguidores de Malekith o devotos de Nagash. Acercaos y prestad atención. Sed bienvenidos a la Posada del Martillo. Saludos y gracias por estar aquí. Este va a ser un programa para responder a las preguntas sobre el fin de los tiempos que me habéis hecho llegar. El análisis más relajado, con tertulianos, con algunos de los mejores conocedores de este conflicto, voy a tener que dejarlo para el mes que viene, porque la agenda está apretada y estos días es difícil de coincidir. Pero por otro lado, dado el gran recibimiento que ha tenido el primer videoinforme de batalla del fin de los tiempos, aprovecharé también para comentaros algunas de las cuestiones que me habéis hecho llegar. Si estáis escuchando esto por iVoox, obviamente el informe de batalla no está en esta plataforma, así que os recomiendo echarle un ojo al canal de YouTube. Voy a empezar entonces por el informe de batalla, que es más ligero, y ya luego entramos en materia. El fin de los tiempos de Warhammer es una guerra global, con todas las razas implicadas y literalmente miles de batallas. Por lo tanto, más que una campaña en sí, son muchas campañas entremezcladas. Y además los aliados y enemigos van cambiando en el tiempo, como habréis escuchado ya en los podcasts anteriores. Obviamente a pocos de nosotros nos gustó la forma en que terminó la guerra, pero es innegable que muchas de las batallas que se describen son de un grado de epicidad bastante alto. Y dado que aquí nos gusta este rollo, la idea es recrear sobre el tablero algunas de estas batallas con el grado de calidad que se merecen. En cuanto al formato, me alegra muchísimo ver en los comentarios que la mayor parte de vosotros lo ha gozado. Y bueno, esta era la idea. Que incluso gente que no sea del hobby pueda disfrutar de un producto audiovisual de entretenimiento. Y de esta forma podemos hacer llegar el hobby también a mucha más gente. Y algunos de vosotros me habéis contado cómo habéis visto la batalla en familia incluso. O sea, me encanta. Gracias también a los que me habéis sugerido cambios o mejoras. Todo lo que sea constructivo, bienvenido sea. Así que muchas gracias. Bien, dicho esto, es de recibo dar las gracias también a Paul, Josep, a Iván y a Tony del Club de Reinos de Fantasía, a los que pedí que me echaran una mano con esto y aceptaron encantados. Y francamente no podría haber encontrado mejores compañeros. Por otro lado, es evidente que esto tampoco habría tenido este resultado final si no fuera por la labor profesional de los compañeros de grabación, de edición, de montaje, y me gustaría que siguiera siendo así. Lo contrario no tendría sentido. Como os podéis imaginar, todo esto no es gratis. Ya sabéis que ni tengo patrocinadores, ni he monetizado el canal, ni nada. Todo ha salido exclusivamente de mi bolsillo. Pero seguir así es imposible. Y más con las batallas que vienen. Así que a la vuelta de las vacaciones de verano, abriré un crowdfunding, seguramente un Kickstarter o Berkami, para tratar de conseguir los fondos para financiar todo esto. Pero quiero que quede bien claro, ni aun en ese caso yo no ganaría nada. Lo hago porque disfruto con ello y porque sé que muchos de vosotros también lo hacéis. Pero francamente ni os imagináis lo que cuesta alquilar el equipo, contratar a profesionales, el alquiler de un local, las horas de preparación, edición, grabación que hay ahí. Todo eso sin contar el trabajo y el coste de la mesa de juego y las miniaturas, por supuesto. Así que estos días aprovecharé el tiempo para tejer una buena campaña y espero que tenga de crowdfunding y espero que tenga una buena acogida. Bien, ¿y cuál es el plan de estas batallas? ¿Cuántas habrá? Pues eso dependerá de lo que recaude. Pero me gustaría hacer un mecenazgo anual que incluyan hasta 3 partidas. Más no porque, primero no quiero dejar los podcasts de trasfondo. Este canal quiere abarcar todas las facetas del hobby,
pero desde luego el trasfondo es uno de mis preferidos, así que no quiero dejarlo. Pero es que además cada una de las mesas que pretendo construir es única y lleva, como comprenderéis, bastante tiempo de construcción. Pero de todos modos os pregunté en los dos podcasts anteriores qué batallas os gustaría ver. Y las 3 más votadas hasta hoy, tanto en YouTube como en iVoox, han sido los 9 demonios, donde Arkan quiere resucitar a Nagash y los altos elfos quieren impedirlo. En segundo lugar, la batalla de Khemri, con Settra luchando contra los Mortarkas y Nagash. Y en tercer lugar, el asedio de Aldorf, de los Glotkin. De esta última ya tenía pensado cómo sería el tablero y ya tenía 30 secciones de muralla de la fortaleza Warhammer. Pero bueno, por las circunstancias que pasaron hace un año, pues tuve que venderlas. Así que, bueno, será cuestión de recuperarlas. Y no, antes de que me lo preguntéis, no voy a utilizar escenografía 3D. Otras batallas que tenía en mente y que habéis votado son, por ejemplo, los muertos y enterrados. Esa batalla donde Vlad, Manfred, Luthor Harkon y otros pocos vampiros se enfrentan a una horda inmensa de zombies y de demonios de Nurgle, el asedio a Itza, el desembarco en Marienburgo, las batallas dentro de Caracochopicos. Pero bueno, la idea es ir por orden cronológico. Así que la siguiente batalla no sería ninguna de estas, y su tamaño sería bastante mayor que el Achenbad. Por otro lado, tampoco no seré yo siempre el que juegue, ni mucho menos. Me gustaría que fueran pasando por aquí jugadores invitados con sus ejércitos pintados y tematizados para la ocasión. No hace falta un nivel de pintura profesional, pero sí que esté todo pintado. De esta forma también os abro las puertas a vosotros y podremos ver los espectaculares ejércitos que corren por ahí. Y en estos casos, pues yo estaría o bien de árbitro o bien como comentarista. En cuanto a las reglas, que algunos me lo habéis preguntado, esta partida fue a 8ª edición. Es muy posible que otras batallas sean con 6ª o 7ª edición. Donde no voy a entrar es en ediciones alternativas. Primero porque hay muchas y no querría priorizar unas sí y otras no. Y segundo porque los reglamentos oficiales los conoce todo el mundo, sea en España, en México o en Reino Unido. Así que prefiero utilizar solo las reglas oficiales. Y bueno, no os digo más. A finales de agosto os lo termino de explicar, ya con todo montado. Y si nos vemos en las Freak Wars en septiembre, pues que yo voy a estar aquí, os lo comento encantado. Y ahora sí, dicho todo esto, pasemos al análisis del fin de los tiempos. Muy bien, ¿por dónde empezar? Pues por un error mío. Tal y como me recordó el compañero JJ, Malobaude sí aparece mencionado en el libro de Sexta. Y se dice que en el libro de Ejército, y se dice que podría estar preparando un levantamiento. Os lo digo porque os dije que no aparecía en los libros de Ejército de Bretonia y me equivoqué, así que es de recibo reconocerlo. Dicho esto, creo que, para empezar, todos deberíamos tener en cuenta que esta guerra estaba programada para terminar con el mundo de fantasy. Ojo, y esto quiero que quede bien claro. Esto no significa que no hubiera otras opciones. Las había. Y os plantearé algunas de ellas más adelante y seguro que a vosotros se os ocurren miles más. Lo que no había era imaginación por parte del jefazo de Games Workshop de aquella época. O eso, o muy mala leche. Es que Fantasy tenía que morir para que Age of Sigmar pudiera florecer. Vale. Todo esto está muy bien a nivel filosófico y es lo que les dijeron a los trabajadores de Games Workshop para que dijeran a sus clientes. Pero ni en el plano literario ni en el económico no era la única opción.
En cuanto al relato en sí, empecé explicando el fin de los tiempos con la aparición del cometa de dos colas, que es un portento astronómico que ha ocurrido varias veces en el mundo de Warhammer. Las diferentes razas del mundo han interpretado el cometa de distinta forma, pero sin duda las dos más conocidas son vincular a este astro tanto a Sigmar en el Imperio como a Sotek en Lustria. Realmente es un tema muy interesante, vinculado también con la figura del denominado Paladín de la Luz, pero para no alargar esto demasiado, si os parece, dedicaré un podcast específico con todas las menciones acerca de este cometa de dos colas y su contexto para analizarlo más concienzudamente. Lo que sí me habéis preguntado algunos de vosotros ha sido por personajes como Aliazra o el conde Noctilus. Bien, Noctilus es un vampiro, von Karstein, tiene su propia novela llamada Dreadfleet, como el juego, pero además en Sigmar's Blood es donde se menciona que murió luchando contra una alianza de otros piratas, elfos, enanos y humanos, y que su poder fue absorbido por Manfred von Karstein. En cuanto a Aliazra, la hija de la Reina Eterna, como sabéis, tiene un papel destacado al inicio de la guerra, pero es también un personaje muy reciente. Su primera aparición fue en el libro de ejército de enanos de 8ª edición, y luego ya en el fin de los tiempos. Antes nunca se había mencionado. En teoría, debería ser la hija del matrimonio sagrado entre el rey Fénix y la reina eterna de los altos elfos, es decir, entre Finubar el navegante y Alariel. Sin embargo, sabemos que esta niña es en realidad la hija de Tyrion y Alariel. Por lo tanto, la cuestión aquí es saber cuándo nació Aliazra y cuántos años tiene. Pues bien, solo hay una posibilidad. El matrimonio sagrado entre el rey y la reina de los Asur tiene una duración de 1 año. Y en este periodo es cuando debería consumarse el matrimonio y la reina eterna quedar encinta. Y después de este año, el rey Fénix se ocupa de sus asuntos en la corte de Lothern y la reina eterna de los suyos en el reino de Avelorn. Pero gracias a la trilogía de Tyrion y Teclis de William King, que ya analizamos en su momento en este canal, sabemos que al poco de ser nombrada reina eterna, Alariel estuvo a punto de ser secuestrada por las tropas de Malekith. Y solo la intervención de Tyrion la salvó. Y estuvo huyendo con ella por el bosque de Avelorn durante varias semanas. Solos ellos dos. Durante este periodo ambos se enamoraron. Y hasta aquí lo que se revela en el trasfondo. Pues bien, sin duda sería durante este periodo que Tyrion y Alariel se acostarían. Luego, terminada la guerra contra los elfos oscuros al cabo de unos días, con la batalla de Finubar, etc., y el asedio de Lothern, el rey Finubar y Alariel pasarían ese año juntos y al poco nacería la princesa Aliazra. Dado el poco lapso de tiempo entre la huida con Tyrion por el bosque y el matrimonio sagrado con Finubar, nadie podría poner en duda que Aliazra era fruto de Finubar y no de Tyrion. Y eso ocurrió en el año 2302 aproximadamente. Sí, durante la Gran Guerra contra el Caos. Así que Aliazra tiene 200 años, ¿vale? Poco más. Es decir, por la proximidad de fechas entre que estuvo con Tyrion y que pasó ese año de matrimonio sagrado con Finubar, esta Aliazra nació al cabo de... no sé el periodo de gestación de los elfos, pero si fueran 9 meses, pues 9 meses. Nadie podría decir que no era fruto de Finubar. También me habéis preguntado si el gran teogonista Volkmar es realmente descendiente de Sigmar o no. Pues en este caso la respuesta en el trasfondo no es clara, porque en los libros y relatos se mencionan ambos casos, que tiene sangre de Sigmar y que es el descendiente simbólico de Sigmar. A ver, en principio no debería ser descendiente genético, porque la elección del gran teogonista para su cargo no tiene nada que ver con su ascendencia, sino por méritos y juegos políticos. Pero si habéis escuchado el podcast de la biografía de Sigmar, el primer emperador sí que tuvo hijos, aunque nunca lo reconoció públicamente y poca gente sabía ese secreto. Así que ambas opciones permanecen abiertas. De todas formas,
Si nos fijamos en las demás víctimas de Manfred, se trata de representantes de las principales religiones. Así que el sacrificio de Volkmar lo sería en ese sentido, como representación o como representante máximo de la principal religión del imperio, y no tanto por la ascendencia que tuviera. Otra pregunta: ¿quién convirtió a Malobaude en vampiro y de qué línea de sangre es? Pues como os dije, no se especifica, pero en sus filas hay un vampiro llamado Aucassin, que es un noble de la zona de Mousillon. No sabemos su línea de sangre. Claramente no es Necrarca y no parece Strigoi. Descartaría también Lamia, y dado que sabemos que en Mousillon hay algunos vampiros del clan Dragón Sangriento, como el que se enfrentó contra Brunner, yo tiraría más por esa línea de sangre. Que además el clan Dragón Sangriento siempre ha estado muy vinculado con Bretonia. Pero como digo, no es seguro. Sí sabemos, por ejemplo, que el Duque Rojo, que él sí que es hijo directo de Aborash, se enfrentó a Malobaude. Pero bueno, eso tampoco significa mucho. Varios me habéis preguntado también por el papel de Liliath, de la diosa élfica. ¿Cuál era su objetivo y qué pasó con su plan? Pues bien, la diosa élfica Liliath, que es una de las únicas divinidades élficas que siguen con vida, estaba convencida de que el fin de los tiempos estaba al caer y que el caos acabará por consumir el mundo. Y en base a esta creencia, pues se monta su plan. Y el plan es crear un espacio fuera de este mundo, del que no sabemos prácticamente nada, salvo que su nombre es Refugio, donde los elfos, que son su única y verdadera preocupación, puedan sobrevivir al fin de todo. Hace 1500 años ayudó a crear el reino de Bretonia, bajo la apariencia de la Dama del Lago, alrededor de la cual se construyó la cultura y la religión bretoniana. Y lo hizo para que los humanos que vivían alrededor del bosque de Azelloren fueran un reino lo suficientemente poderoso como para ser el escudo de Lórien, para que fueran el escudo de los elfos que vivían ahí y del propio bosque. El caso es que empezó a mandar hacia allí algunos elfos, hacia el refugio, pero al enterarse Belacor de sus planes en el 5º libro del Fin de los Tiempos, este conocimiento pasó también automáticamente a los dioses del caos, los cuales buscaron y encontraron ese refugio, estuviera donde estuviera, y lo destruyeron. Así que todo el plan de Liliath, para el cual había embaucado a Teclis, diciéndole que el fin de los tiempos se podía evitar, permitiendo el sacrificio de Aliathra, envenenando el corazón de Ariel, etc., no sirvió para nada. Y de aquí vamos a Teclis. Teclis sí cree que el fin de los tiempos se pueda evitar, y según se desprende del relato, parece que tenía más razón que Liliath. Su plan inicial era resucitar a Nagash para que actuara como escudo contra el caos. Eso de el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Y luego reunir de nuevo a las 3 facciones de elfos, silvanos, oscuros y altos elfos, y juntos vencer a esta nueva amenaza. Y en su opinión, en la opinión de Teclis, la única figura lo suficientemente fuerte como para erigirse como líder entre ellos era Malekith, mal le pese. Podría haber sido Tyrion, sí, pero supongo que era más fácil que los elfos oscuros siguieran a su rey eterno hacia esa dirección, si queréis llamarlo de esta manera, hacia el bien o hacia la neutralidad, que no eliminar a Malekith y convencer a los elfos oscuros que se arrodillaran ante Tyrion. Porque Finnubar ciertamente carecía del liderazgo de estos otros dos. Quedaba otra opción, Orión y Ariel, o mejor dicho, Ariel. ¿Podría ella haberse convertido en la líder que uniera a las 3 razas? Pues creo sinceramente que sí, pero quizá se buscaba a un guerrero y a un líder más que a una divinidad o a un avatar. Además, dado que Malekith luchó durante siglos al lado de los enanos, quizá en virtud de las viejas alianzas podrían volverse a unir. Hay otra cosa que tanto Teclis como Liliath saben, y es que los resquicios de los antiguos dioses élficos
han penetrado en algunos héroes del presente. Dioses que, a su vez tienen sus propios favoritos o campeones o paladines. Y no solo los dioses élficos, sino también de otras razas. Os lo pongo en esta diapositiva. Esto es algo que no se especifica, pero en algunos casos sí, en otros no. Pero se puede deducir, tanto de estos libros como del trasfondo en general, que una cosa es un avatar y otra un campeón. Un campeón o favorito de un dios sería aquel que la divinidad ha bendecido de alguna manera. Y circunstancialmente o le otorga cierto poder, o vela por él, o le otorga algún objeto o artefacto mágico. En cambio, un avatar sería la representación de ese dios en la tierra, con una pizca de su poder permanentemente dentro de su cuerpo. Incluso hasta el punto de dirigir algunos de sus actos. Es como si una parte del dios estuviera dentro de ese personaje permanentemente. En este sentido tenemos, por ejemplo, que Malekith es el avatar de Asurian. Aunque aquí no queda nada claro qué papel desempeña Araloth. Y lo digo precisamente por el pasaje aquel en que Liliath le muestra a los elfos silvanos que acompañan a Araloth unas imágenes de la guerra que hubo entre los dioses élficos y donde Asurian tiene el rostro de Araloth. Pero es que Malekith es claramente el avatar de Asurian, y así lo vemos tanto en el desarrollo del conflicto en Ulthuan como incluso en las ilustraciones que aparecen en el fin de los tiempos, donde hay una concretamente donde aparecen Tyrion y Malekith luchando, y en el cielo se ve una representación cósmica, una representación divina de este combate entre Cain y Asurian. Pero en cualquier caso, como os digo, más claro es el caso de Cain. Su avatar primero es Tularis, el verdugo, y después Tyrion, y su campeona Celeborn. Y así Ariel es el avatar de Isha, la diosa madre de la naturaleza, Jotek, el dios Baul, el dios herrero, Eldira, la de Erezkial, la diosa del inframundo, Morathi, la de Hekarti, la diosa de la hechicería, Aislinn, el de Mazlan, el dios del mar, Orión, el de Kurnus, el cazador, e Imrik, el de Nezu, el guardián de las puertas del inframundo. Habría otras posibilidades, como por ejemplo que Celeborn fuera el avatar de Drakira, la diosa de la venganza de los elfos, pero no está tan claro. Así como los campeones de Liliath, por ejemplo, que podrían ser Nayeth la vidente, una elfa silvana, o Witchwithil el salvaje, un bailarín guerrero de los elfos silvanos, que fuera el campeón de Loek. Pero esto ya es interpretación mía. En cuanto a los humanos, sabemos los avatares de 3 dioses. Valten es claramente el de Sigmar, el patriarca supremo Gregor Martak y posteriormente el capitán Wendell Volker, los de Ulrich. Y según mi opinión, la joven Miska, que aparece en el relato With Eyes and Sword, sería el avatar de la propia reina kislevita Miska, que es muy antigua, pero al igual que Sigmar, fue divinizada. En cuanto a los enanos, se especifica que el herrero de Thufbar, del que nunca antes habíamos oído hablar, llamado Gotri Hammerson, es el avatar de Grungi, mientras que Gotrek sería el campeón de Grimnir. Y por último, también se dice que Grimgor y Skarsnik son los avatares de los dioses Gorko y Morko, o viceversa. Y para terminar con el tema de los dioses, me preguntasteis también si la rata cornuda, es decir, el dios de los Skaven, se convierte en el quinto dios del caos. Bueno, yo no lo llamaría así. Es simplemente un dios malvado, alineado con ellos, pero claramente distinguible. Miradlo de esta forma. La rata cornuda no tiene demonios, salvo los señores de las alimañas. No hay humanos o bestias que adoren a la rata cornuda. Y al mismo tiempo no hay ratas que adoren a Khorne o a Nargel. Por lo tanto, no lo considero un dios del caos.
Hay otra pregunta muy pertinente y es por qué Heinrich Kemmler ayudó a Manfred a capturar a Liathra si luego está de parte del caos. Bien, la respuesta es el tempo. Cuando ayuda a Manfred y también cuando ataca Bretonia en el bando de Arcan y Malobaude es el año 2522. En ese momento Kemmler, no está tan lúcido y no es tan poderoso. Pero luego, al año siguiente, se menciona que cuando Arcan se vuelve a unir con él en 2523 para atacar la Maisontal, lo ve cambiado, lo ve más lúcido y más poderoso. La cosa es que durante este lapso de tiempo entre finales del 22 e inicios del 23 que Kemmler habría pactado con los dioses del caos y se habría pasado a su bando. Por eso ese cambio. En cuanto a la resurrección de Manfred, esto tiene miga. Como sabéis, en el trasfondo antiguo, Manfred murió en la batalla de Helfen hace unos 300 años, donde por cierto luchó el padre de Gotrek. El caso es que se han escrito hasta 3 versiones de lo que ocurrió con posterioridad y que explican que el Tito Manfred esté de nuevo entre nosotros. La primera versión que se escribió era un relato de apenas un par de páginas de William King, con Gotrek y Félix de protagonistas. Si no recuerdo mal, estaba en el libro del Imperio de quinta edición, de quinta edición, pero no estoy seguro. En cualquier caso, en este relato, Gotrek y Félix entraban en un castillo de Silvania y se encuentran con un nigromante que quiere devolver a Manfred a la vida. Gotrek y Félix se cargan al nigromante, pero no pueden evitar que el vampiro reviva. Manfred se levanta, pero como está muy débil, escapa del matatrolls para luchar otro día. Es un relato, como os digo, muy corto. La segunda versión es la misma, pero la escribió Josh Reynolds como 15 años más tarde. Y en este caso no es un relato sino una pequeña novela donde la trama está mucho más elaborada y tiene un tono mucho más adulto que el anterior. Pero el caso es el mismo. Hay un nigromante que buscaba a Manfred en los pantanos de Helfen. Y este tipo había encontrado el lugar donde reposaba el cadáver del vampiro. Entonces llegan Gotrek y Félix y se lo cargan, sin saber que estaban justo encima de la tumba de Manfred. Y la sangre del nigromante penetra en la tierra hasta llegar al cuerpo del vampiro. Después la trama se complica, pero el hecho es que despierta de nuevo. Y por último, y esta es la versión que se me había pasado por alto y me lo escribió el compañero Joan Ortuño por correo hace unos meses, y esta versión aparece en la primera novela del Fin de los Tiempos. En estas novelas, en el centro del libro, siempre hay un par de páginas a todo color, con un mapa y con una breve descripción de los personajes más relevantes de aquel libro, ¿no? Pues en la primera de estas novelas, La resurrección de Nagash, hay una breve descripción sobre Manfred y se dice que no murió en Helfen, contrariamente a lo que siempre se había dicho en todo el trasfondo, sino que huyó a Silvania, y cito textualmente, para recapacitar sobre su derrota, y que pasó los siguientes siglos sin dar señales de vida. Yo no sé en qué momento a alguien se le ocurrió tamaña adulteración del trasfondo, pero es que no tiene sentido. Ya estaba bien que Manfred hubiera muerto, era chula la historia. Además, me estás diciendo que Gotrek mintió diciendo que su padre se había enfrentado a Manfred y que junto al conde elector de Stirland lo mataron. Decir que Gotrek miente es mucho decir. Y es que además es que no había necesidad de ese cambio. Incluso en el trasfondo del futuro de Old World se nos dice que los vampiros habían desaparecido en aquella época. En fin. De hecho, yo siempre había interpretado que la miniatura actual de Manfred era calva, al contrario que la anterior edición, precisamente por haber pasado 300 años pudriéndose en un cenagal. Pero, en cualquier caso, aquí tenéis las 3 versiones de la vuelta de Manfred a la vida, o a la no vida. En cuanto a Vlad,
Tan pronto como resucita Nagash, el gran nigromante busca su alma en el reino de los muertos y mágicamente lo devuelve a la vida sin, al parecer, muchos esfuerzos. Recordemos que su cuerpo fue incinerado, así que hay que suponer que recoge sus cenizas esparcidas por el mundo y las rejunta para que su cuerpo vuelva a tener vida. Lo que no logro entender de ninguna de las maneras es por qué su miniatura en octava edición, así como en la mayor parte de las ilustraciones, aparece como si fuera un zombie. Le faltan trozos de piel, le falta la nariz. ¿Por qué? O sea, es un vampiro, no es un zombie. En la narrativa no ocurre así. En la historia del trasfondo es resucitado por completo y recompuesto totalmente, digamos. La gente lo ve por la calle y no sabe que es un vampiro. Ve una persona normal. Así que no entiendo, la miniatura me gusta mucho, pero es que no entiendo por qué le falta la nariz. Es que no me cabe en la cabeza con lo chula que es esa miniatura y ese personaje. Pero en fin. Y hablando de Vlad, podemos también hablar del resto de los mortarcas. Sabemos que Zacarías el Eterno, Richter Kreugar y Setra se niegan a ponerse bajo las órdenes de Nagash y se niegan a convertirse en sus paladines. Los que sí lo aceptaron fueron 9. Arkan, Manfred, Vlad, Krell, Neferata, Dieter Helsnich, Luthor Harkon, Wallach Harkon y Constant Drachenfels. Es decir, tenemos a 2 de los 5 primeros vampiros. Zacarías es Busoran y se negó. Así que nos quedan Aborash y Ushoran. ¿Qué pasa con ellos? Creo que en el caso de Ushoran, Games Workshop prefirió no mencionarlo y dejarlo en su versión de la historia que murió en Murkhain hace miles de años. Aunque, como ya os expliqué, en el blog de Josh Reynolds propuso que en realidad Ushoran seguía vivo y que huyó hacia Musillón para salvar a la ciudad y ayudar a la gente que vivía ahí. Ushoran no es un vampiro malo. Ushoran es un personaje... Bueno, os recomiendo el podcast sobre el clan Strigoi. Bueno, es un podcast bastante largo, pero muy interesante para conocer esta facción, quizá no la más conocida o no la más famosa ni seguida de los contes vampiros, pero realmente Ushoran es un personaje muy interesante. En cuanto a Aborash, el padre de sangre del clan dragón sangriento, no sabemos si Nagash se puso en contacto con él, y sí sabemos seguro que sigue con vida, pero en cualquier caso sería un elemento difícil de controlar. Pero bueno, aunque la verdad, solo con que le dijera: oye Aborash, si no me ayudas, todos los humanos perecerán. Con esto Nagash ya tendría a Aborash luchando a su lado. Y es una lástima porque siendo el guerrero, desde mi punto de vista, más poderoso de Warhammer, más bestia, más bueno, hubiera pagado porque tuviera un papel más relevante en la historia. Y digo que es el más poderoso porque a diferencia de Aenarion, de Tyrion o de Gotrek o de cualquier otro, que se sepa, Aborash no luchaba con ningún tipo de arma mágica ni bajo el influjo de ningún dios. Iba a pelo. Y aún así era una auténtica bestia en combate. Hombre, también hubiera estado chulo que devolviera la vida al nigromante de Murkhain, Morath, o incluso que el espíritu de Alcadizar hubiera tenido algún momento, hubiera aparecido. Pero bueno, no fue así. Otro de los personajes controvertidos es Skarsnik, el caudillo goblin. Sí, ya por fin os lo respondo. Pues bien, este caso la verdad es que es algo feo. Recordad que la última vez que lo vimos en el trasfondo había llegado a un acuerdo con el señor de las alimañas para abandonar Caracochopicos a cambio de 2 cosas: de la cabeza del rey Belegar, del rey enano Belegar, y de un artefacto del clan Skryre. Bueno, pues según he podido investigar, resulta que a partir de ahí los editores se olvidaron de contar cuál iba a ser su final. En serio, no sé si tenían pensado incluirlo en el libro tocho o en la novela, pero al final su final no apareció en ningún lado. Se rumorea que dicho final
iba a pasar por utilizar ese artefacto Skaven. El caso es que después de derrotar a Belegar gracias a la inacción de los goblins, Quick y los Skavens habrían traicionado a Skarsnik y lo habrían atacado. En esta lucha, Gobla, el garrapato cavernícola de Skarsnik, se habría tragado entero a un señor Skaven del clan Mulder. Pero armado con sus armas para atrapar bestias que tiene este clan, se habría abierto paso dentro de la garganta de Gobla y lo habría destripado desde dentro. Así que Skarsnik, con el corazón partido, habría decidido vengarse y utilizar ese artefacto. ¿Y qué tipo de artefacto era? Pues ese artefacto era una bomba potentísima preparada por Ikit Claw para destruir Karath Akarak, la capital de los enanos. Pues bien, lo que hace Skarsnik es irse de cara a Cochopicos y detonarla con los Skavens dentro. Es decir, si no puedo conseguir la montaña para mí, la destruyo. Realmente es un truco muy sucio y muy de Skarsnik, una traición como esta a los Skavens. Así que es un final que me habría gustado leer. A partir de aquí, algunos dicen que también habría terminado juntándose al este con el Wag de Grimgor y que posteriormente habría luchado en Middenheim en la batalla final, como avatar de Morco o de Gorko. Además de este error del editor, hay otros errores en la narrativa. Y básicamente es debido a que había demasiados autores trabajando en el proyecto y además fueron demasiado rápido. Y en algunas ocasiones se cuentan dos versiones distintas del mismo hecho. Por ejemplo, la ciudad kislevita de Erengrado en ocasiones aparece mencionada en la parte sur del bastión áurico y por lo tanto a salvo de los ataques del caos. Pero en otras ocasiones aparece en la parte norte. También hay dos versiones del robo de la espada de Kain por parte de Coril y del enfrentamiento final entre los Glotkin y el emperador. Pero bueno, nada es garrafal, excepto los libros de David Geimer, por supuesto. En este punto me gustaría también indicar algunas cosas que no me gustaron, que me chirriaron. Sí, es cierto que hay momentos en esta guerra que parecen muy forzados. Y probablemente muchos de vosotros estéis de acuerdo conmigo. Hay básicamente, aquí os voy a apuntar 4 o 5, digamos, elementos. Son elementos que no están bien argumentados. Y el primero y más importante son los totalmente exagerados números, tanto de Skaven como de Norses y guerreros del caos. Hay millones y millones de ellos por todo el mundo, de golpe y porrazo. Y ya no solo en el Imperio. Empezando por los seguidores del caos, solo en el bastión áurico, la más pequeña de las huestes del caos, de las que hay centenares, es igual al mayor ejército del imperio, que está dividido en solo 3 o 4 huestes. Y eso solo en el imperio, porque también invaden al mismo tiempo Nagaroth, Lustria, Cathay, Ind, Kuresh. Pero vamos a ver, ya no es solo que parece que hayan germinado de la nada, es que a nivel logístico no tiene ningún sentido. ¿Cómo se alimentan? ¿Cómo viajan? ¿De dónde beben? ¿De dónde sacan la ropa, las armas? Es que es simplemente exageradísimo. O sea, si la mayor parte de guerreros del caos proceden de las tribus norses y éstas viven en Norska y al norte de las Tierras Oscuras y de Cathay, ¿cómo se entiende que haya una población 100 veces superior a los humanos que ocupan todo el resto del planeta? Y además resulta que de estos norses todos son hombres y todos son grandes guerreros. Hombre, pues no vuela. Para que os hagáis una idea, una comparativa, en el mundo antiguo real, digamos, la movilización para la guerra normalmente oscilaba entre el 15 y el 20% de la población. Pues aquí son el 100%, a full.
Bueno, el 98%, vamos a decir, porque el 2% son chamanes y hechiceros. Pero ostras, es que no tiene ningún tipo de sentido. Y en cuanto a los de Skaven, igual. Vale que su tasa de reproducción es mucho más alta que la de los humanos, pero leche, que hay que alimentarse y pertrecharse igual. En fin, que es algo demasiado exagerado y que llega incluso a molestar durante la narrativa. Es que no hay... Es incómodo, es tan exagerado que no te lo crees. Los buenos causan decenas de miles de bajas, pero no importa, porque la frase es siempre y siguen llegando más y siguen llegando más. Bueno, esto que lo digas de los demonios, vale, pero de criaturas orgánicas, pues no. Enlazando con la dinámica militar, se nota mucho cuando alguno de los autores sabe algo, ni siquiera lo básico de historia militar, y cuando no. Esto ya es un debate superado, pero prefiero subrayarlo por si acaso. El hecho de que sea un mundo de fantasía no da carta blanca para todo. O pasa de ser literatura fantástica o de capa y espada a ser un truño sin sentido. Y con esto me refiero a los asedios. Hay muchas grandes ciudades, muchas, que caen y ya no solo en un solo día, caen en una mañana o en una tarde cualquiera. Véase Kislev, la capital de los kislevitas, nada menos, Nuln, Marienburgo, la propia Aldorf. Estábamos hablando de ciudades con decenas o centenares de miles de habitantes, con unas grandes defensas, con artillería, con experiencia militar, bien lideradas. Es totalmente increíble que caigan en un solo día. En cambio, el caso de Aberheim, de Karzakarak, de Nagarond, de Itza, están mucho mejor desarrollados. Pero el asedio que se lleva la palma es el de la Puerta del Águila en Ulthuan. Una de las mayores huestes de elfos oscuros que haya pisado Ulthuan, dirigido por alguien con notables conocimientos tácticos y estratégicos como es Malus Darkblade, y además apoyado por Drusala, que es Morathi, ataca a una muralla que defiende el paso del Águila en las montañas de las Anuli. Esta muralla se encuentra derruida, y así nos lo dicen, en su mayor parte a causa de la guerra contra los demonios, que además también ha dejado mermada a sus defensores. Así que a priori no tendría que ser demasiado difícil para los elfos oscuros tomar esa posición. Muy bien, pues ¿qué es lo primero que hace Malus? Pues lo que haría cualquiera: lanzar a la caballería, es decir, lo mejor que hay para escalar murallas o subir escombros de paredes derruidas. Nótese mi sarcasmo. A partir de aquí el relato sigue a este nivel. Ni torres de asedio, ni escalas, ni garfios, ni utilizar arpías o cualquier otra tropa voladora. Es que ni siquiera la magia. Todo ello para que lleguen cientos de dragones de Caledor para abrasar a sus defensores y ganar la batalla en 2 minutos después de que hayan muerto centenares y centenares de elfos oscuros inútilmente. En fin, no sé, por lo que parece los elfos oscuros se habían quedado sin dragones, ¿o qué pasa? Realmente es que es la peor descripción de una batalla que he visto en la literatura fantástica en mi vida. En fin, me relajo. En tercer lugar, el papel de la Guardia del Fénix. Claro, en este caso es algo raruno. Para los que no lo sepáis, la Guardia del Fénix de los Altos Elfos son los guardianes de la llama de Asurian y tienen un voto de silencio de por vida. Es decir, no hablan. Y no hablan porque han visto el futuro. Como mínimo han visto el momento de su muerte. Y claro, en el fin de los tiempos, muchos de ellos mueren luchando contra Tyrion o luchando al lado de Malekith, porque van a formar parte de su guardia personal. Así que era difícil de encajar su papel en esta historia. Es decir, sabiendo que iban a morir luchando para Malekith o matando a otros altos elfos, ¿eso durante el resto de su vida los dejaba tan tranquilos? ¿O qué pasa? Quizá hubiera estado mejor decir que esas visiones llegaban hasta el momento de apagarse la llama de Asurian, por ejemplo, después de que Malekith la volviera a cruzar, o que sus futuros hubieran cambiado debido a que esta llama se apagara,
o dejaran de estar vinculados a esas visiones de su futura muerte. En fin, no sé, habría otras argumentaciones, otras explicaciones para encajar mejor el hecho de que la Guardia del Fénix supiera cómo iba a morir, pero en cambio pues siguiera a las órdenes de Finwar o de cualquier otro rey fénix. En cuarto lugar, el papel de los dioses es también esquivo. Primero, no hubiera estado de más contar en un par de páginas cómo fue la guerra de los dioses élficos en su momento, en el pasado, dado que se hace referencia a ello constantemente, pero no está bien desarrollado en ningún sitio. Y luego, el papel de los dioses es muy dispar. Muchos de ellos ni siquiera son mencionados. ¿Por qué Liliath cobra tanta importancia? Está bien, es una de las principales divinidades élficas y de hecho la consorte de Asurian, pero ¿por qué ni siquiera se menciona a Moray Hek o a Loek? También sabemos que Nargel, el dios mismo, lucha contra el dios Taal de los humanos y que captura a Shalia. Bien, ¿qué pasa con el resto de los dioses? Si su poder es equivalente al número de devotos, ¿qué pasa con los catayanos? O sea, la gente de Catay son, en principio, millones y millones, tendrán dioses. ¿No tienen su representación en la disformidad? ¿O es que simplemente adoran a sus emperadores dragón como divinidades? No hubiera estado de más también explicarlo un poco. O con Sotek, que al final no queda claro si interviene o no, pero en cualquier caso la profecía decía que terminaría con los Skavens y, en fin, no ha terminado de funcionar. Bueno, de hecho, no funcionó. Por último, una última crítica también al fin de los tiempos es que aparecen unidades del caos totalmente sin sentido. Básicamente los Putrid Blight Kings, los Gurathmongers y los Skull Reapers, que ni siquiera se molestaron en traducir. Es decir, los caballeros pútridos, los monjes de la ira y los segadores de cabeza. Son un sinsentido. O sea, los más devotos de cada dios son los elegidos del caos. Si tan buenos guerreros son los elegidos, o se convierten en campeones de sus regimientos, o se convierten en oficiales de mayor rango como héroes o comandantes. No tiene sentido que haya ultradevotos de Khorne o ultradevotos de Nargel. Ser un guerrero del caos es ya ser un devoto pirado. Y un elegido ya ni te cuento. ¿Por qué hay que añadir un escalón más? Era muy innecesario. Pero tenían que sacar más unidades fáciles de producir y muy rentables de vender. Lo único que hace eso es restar importancia a la devoción de los guerreros del caos base, digamos. Ya todos son devotos de sus dioses, si no serían devotos del caos absoluto. Así que no tenía ningún sentido sacar estas unidades, que además, peana de 40 por 40, pero con reglas de infantería, no, lo siento, no lo compro para nada. Para terminar, muchos de vosotros me habéis preguntado cómo lo habría hecho yo. Bueno, como os decía al inicio, no hacía falta destruir este universo literario para sacar adelante un nuevo juego. Y con todo el respeto, si era necesario destruirlo, es que la confianza en dicho juego nuevo era realmente pobre. Bien, empezaré de menos a más. Si yo tuviera la posibilidad de decidir, lo habría dejado al final del segundo libro. Hasta allí ocurren cosas muy grandes, batallas épicas, el trasfondo avanza un montón, reaparece Nagash, mueren varios héroes legendarios, se revela la identidad del Caballero Verde. Muchos cambios, pero que al fin hacían avanzar el trasfondo, pero te dejaban un espacio enorme para seguir haciendo tus batallas dentro de este mundo. Incluso varias ciudades imperiales terminaban destruidas, pero da igual. Jugaríamos partidas para reconstruir ese imperio, o en el caso contrario, para terminar con los humanos. Dejaba un contexto muy interesante de guerra. Pero a partir del tercer libro, de Kane, aunque hay muchos episodios con los que disfruté, no me gustó en absoluto cómo terminó el tema. El vórtice desatado y la isla hundida, con todas las consecuencias que comporta, eso ya cambiaba el mundo para siempre. Así que si hubiera tenido la oportunidad, habría terminado en el segundo libro el avance de trasfondo,
creando una especie de conflicto nuevo, con nuevos frentes, nuevos personajes, etc. Vale, ahora imaginemos que me dicen, mira, es que ya tenemos escrito hasta el libro quinto, el de Archaon, pero no sabemos cómo terminarlo. Bueno, pues en ese punto, donde algunos dioses ya intervienen, incluso directamente en la acción, habría muchas otras opciones antes de escoger que todo estallara. Por ejemplo, pongo algunos ejemplos. La llegada al fin de Sotek sobre Lustria y la aniquilación Skaven en esa región. Cosa que luego permitiría a los Slann y a los hombres lagarto que ayudaran al resto de las razas. Otra opción, podrían haber aprovechado para poner Katai sobre la mesa y decir, vale, hasta ahora era un reino cerrado, era un reino alejado, pero ante esta marea ya no. Logran resistir los embates del caos y contraatacan. Opción 3. Que otros reinos o facciones hubieran aparecido y reivindicado su papel en el mundo, como Int, Kuresh, Nippon, los Zoat, las tierras del sur, que son inmensas. Otra opción, que los Slann atacaran a los portales mágicos, a los portales de los polos, y terminaran muriendo, pero cerrándolos, disminuyendo a niveles muy bajos la magia en el mundo, pero que seguiría existiendo gracias a la presencia de Morrslieb. Y de esta manera imposibilitando la llegada de demonios y permitiendo la opción de ganar al bando de la luz. Otra opción, que un paladín del caos tuviera sus propios planes y se enfrentara al resto de caóticos, creando, por ejemplo, un reino sobre Kislev y enfrentándose a los caóticos de Archaon. Me hubiera gustado también que los reinos civilizados no estuvieran siempre a la defensiva. A ver, soy muy consciente que todo esto es muy fácil decirlo ahora, de acuerdo. El trabajo que hay detrás de esta historia es ingente. Pero bueno, creo que no se puede criticar algo sin proponer algo mejor, sin plantear una alternativa. Vale, y por último, en el peor de los casos, imaginaos que me viene el jefazo de Games Workshop y me dice que el mundo tiene que quedar destruido sí o sí, porque van a sacar otro juego. Bueno, pues aún en esta situación había formas de terminar con el juego, pero no con su trasfondo. Los dioses de cada raza podrían haber salvado a los suyos y llevarlos a otro lugar. Podrían haber aparecido uno o dos ancestrales y abrir un portal a otra dimensión, a otro planeta. Archaon podría haber reconocido al fin que estaba equivocado y que era Sigmar con quien estaba luchando al final de todo. Y en ese momento sacrificarse para detener a los dioses del caos. Podrían haber jugado con la disformidad y que apareciera de repente una nueva raza en el mundo que liquidara a todos, una raza alienígena, y el mundo cambiara para siempre, tejiendo nuevas alianzas. Podrían haber planteado la posibilidad de una línea temporal distinta, donde el fin de los tiempos abriera un camino, pero no el único. Si el objetivo era crear el universo de Age of Sigmar, de igual forma se podría haber creado sin destruir el antiguo y permitir a los jugadores seguir jugando, coleccionando y disfrutando de ese universo vivo. Tenemos portales mágicos que avanzan y retroceden en el tiempo. Quizá una parte del mundo podría haberlo engullido uno de los portales antes de colapsarse y desaparecer. Y las criaturas así engullidas podrían dar pie a Age of Sigmar, pero manteniendo al mismo tiempo la línea de fantasy. Es que las posibilidades son ilimitadas. No fue así y pasó lo que pasó. Pero fijaos, aquí estamos una década más tarde, con Warhammer Total War, con un número creciente de clubes, de canales, de contenido. Y no os engañéis, esto no es gracias a The Old World, es gracias a nosotros, porque esto dura hasta que nosotros lo decidamos. Espero que tengáis unas buenas vacaciones y me despido de vosotros durante unos días. En cuanto vuelva, nos pondremos a trabajar de nuevo. Un saludo y hasta pronto.